En Radio Lampa FM presentamos Salud en tu Barrio, con la conducción de la kinesióloga Soledad Aliste. Y ya estamos entonces al aire en el programa de Salud en tu Barrio, donde todos los días miércoles los acompañamos con temas importantes sobre la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, sobre campañas importantes que está realizando el Ministerio de Salud, entre otros temas. Como siempre, me acompañan algunos invitados y el día de hoy les quiero presentar a la enfermera a cargo del programa de inmunización aquí en la comuna, Daisy Cornejo. Y también les presento al kinesiólogo Kevin Castro, quien está a cargo de relacionado con rehabilitación, pero hoy nos acompaña porque es el kinesiólogo de la sala ERA, ya en Cefam Bauzá, y con él vamos a conversar sobre la campaña de invierno. ¿Cómo estás, Kevin? Muy bien, gracias, Soledad, todo bien. Sí, porque ya nos habíamos topado antes por rehabilitación, por diferentes cosas, pero hoy día venimos a conversar sobre la parte respiratoria, porque aparte también estás a cargo de las salas respiratorias de acá de la comuna. Cuéntenme, ¿cómo vamos con la campaña? Sí, desde marzo de este año se está, bueno, el año pasado también se hizo la estrategia y finalizamos más o menos en noviembre. Perfecto. Ahora en marzo se volvió a reabrir la campaña para que los bebés estén protegidos para este invierno. Perfecto, entonces los bebés que nacieron como en octubre, más o menos del año pasado, son los que se tienen que acercar desde octubre. Desde octubre. Pero hay que considerar que en marzo recién se volvió a iniciar la administración de este O sea, pueden haber niños de ahora de marzo, abril, que tal vez no la han recibido tampoco. Sí, los que nacieron desde en marzo y abril ya están inmunizados. Súper. Los que no están inmunizados son los de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Perfecto. Entonces, a esa población, a los papás que tengan lactantes de esa fecha de nacimiento, a los que estamos llamando a que se acerquen a los vacunatorios. Perfecto. Entonces, acérquense si su bebé nació entre octubre y 28, no fue bisiesto este año, ¿sí? 28. Sí, 28, ya, hasta el 28 de febrero de este año, acérquense al vacunatorio de su centro de salud para que su bebé reciba esta inmunización que tiene que ver con el virus respiratorio sincicial, que es un virus desgraciado, es malo, ¿o no, señor kinesiólogo? Es malísimo, bastante malo la verdad. Porque nosotros conocemos así de cara a cara a este virus, de primera fuente, porque pucha que nos toca lidiar con este bicho, ¿o no? Así es, y es bastante complejo el escenario igual. Déjame decir que, bueno, este es mi segundo año como encargado de la campaña de invierno en la comuna, y la verdad es que la circulación de virus varía bastante, sí. ¿Ya? Primero que todo porque nosotros dependemos un poco de los virus que ocurren en el hemisferio norte mientras nosotros estamos en verano, allá están en invierno, por lo tanto hay una carga viral importante que se genera en estas zonas y que nosotros como país nos anteponemos un poco y esperamos que estos virus lleguen a Chile durante el mes de abril, mayo principalmente, cuando empiezan las temporadas de frío. Ahora, el punto es que estos virus cada vez se hacen más resistentes, entonces claramente tratarlos te lleva a tener que buscar nuevas oportunidades y nuevas soluciones. Y en ese contexto, el año pasado aparece la vacuna Nirsevimab como una gran solución, por decirlo de alguna manera, porque esta vacuna se administró a los niños recién nacidos, ¿cierto? De 0 a 6 meses y finalmente disminuyó mucho las crisis en los niños. ¿Y las hospitalizaciones? El año pasado hubieron muy pocas hospitalizaciones de niños y muy pocos niños contagiados con sincicial, que de hecho es el peor virus respiratorio para los niños. Entonces, había una relación muy buena entre la vacuna y el virus. Quiere decir que la vacuna cumplió su efecto. Exactamente. Por lo tanto, de los niños que se administraron esta inmunización en el año 2024, no hay ningún fallecido por PRS. Maravilloso. El año 2023 fue de verdad monstruoso. Sí, teníamos una alerta importante en los centros de salud ante cualquier sospecha de virus respiratorio sincicial, o sea, las hospitalizaciones eran inmediatas, prioritarias, los hospitales y las urgencias de hospitales pediátricos estaban colapsadas porque todo era sospecha. Porque es un resfrío que se sale un poco de los márgenes, que ataca mucho más rápido, mucho más severo. Entonces, cuando aparecen los primeros signos, cuesta identificar si realmente es, porque para que la gente sepa en sus casas, para saber si es el virus respiratorio sincicial, al niño se le debe hacer una evaluación, se le coloca un cotonito en la boca, de alguna manera algún fluido, se manda a un laboratorio y el laboratorio se demora su resto en decir si es el virus o no.
Eso no lo tenemos en un centro de salud común y corriente. De hecho, ni siquiera en las clínicas particulares lo tienen de inmediato. Entonces, en que yo tenga el resultado de si es o no es virus respiratorio, pueden pasar varios días donde un bebé se pueda agravar. Por eso es tan difícil identificar de manera inmediata si es o no es el virus respiratorio sincicial. Entonces, esta inmunización, esta vacuna, viene a cumplir un rol fundamental en la prevención de las hospitalizaciones, porque el niño tal vez se contagió, claro, pero no generó ese nivel de síntomas. Exacto. El virus pasó por su cuerpo y se fue, pero no dejó la tendalá que dejaba en los años anteriores. Y además lo complejo de este virus en particular, del sincicial, es que afecta a la primera infancia y deja secuelas. Entonces estas secuelas a lo largo del tiempo se mantienen. Entonces la idea de que esta vacuna llegue a solucionar un poco el problema es que las secuelas disminuyen, porque disminuye el riesgo de que el virus genere tanto caos dentro de los pulmones. Exacto. Me quedó pendiente informar que los pequeños que se vacunaron en septiembre y octubre del año pasado, hay muchas mamás que tienen la duda porque se les va a volver a administrar otra dosis. ¿Ya? Entonces, dejar claridad en el fondo que este refuerzo que se está administrando ahora como segundo año es porque en el fondo el lactante, este es su primer invierno. Claro. Si se le administró el anticuerpo durante septiembre-octubre, no se alcanzó a ver, no alcanzó en el fondo a estar en el pic de los estragos que causa el VRS. Exactamente. Entonces, claro, nosotros hemos estado llamando por teléfono o enviando mensajes vía WhatsApp para que las mamás no se asusten o no digan, no, es que mi hijo ya cuenta con una de las dosis. Claro. Ahora, los pequeños que se le administró durante este periodo, que fue más o menos septiembre-octubre del año pasado, le corresponde un refuerzo este año. Le corresponde un refuerzo por ese motivo. Súper, porque obviamente, además que las vacunas van cambiando, ¿ya? Como decía Kevin, de acuerdo a la carga viral que presenta el hemisferio norte, la vacuna se modifica en cosas muy pequeñitas, pero todos los años las vacunas se modifican. Uh-huh. ¿Para qué? Para que haga el efecto que estamos buscando, que prevenga los síntomas que generan estos bicharracos. Uh-huh. Entonces, claro, que los niños reciban el refuerzo es porque los estamos preparando para los bichos que ahora, en este invierno, se van a presentar. Exacto. ¿Ya? Así que ojo ahí si recibe un mensaje del CEFAM, ojo ahí si recibe una llamada telefónica, consulte, pregunte por nombre, porque a veces a uno se le va a decir, hola, mi nombre es Soledad Aliste, la estoy llamando el CEFAM, tal vez solamente le dicen, la estoy llamando el CEFAM. Pregunte nombre, anótelo. Entonces, cuando tenga que ir al CEFAM, sabe que me llamó esta persona. Es así y le van a corroborar la información. Sí. ¿Ya? Así que no tenga miedo tampoco en preguntar, pero no corte. No somos spam. Por eso también queríamos comentar que estamos enviando estos mensajes a todos los lactantes que están con su dosis pendiente de Nirsevimab. Y por eso es importante tener sus números de teléfonos actualizados en los centros de salud, porque mucha información importante o rescates lo hacemos a través del teléfono. ¿Ya? Uh-huh. Así que ojo con eso. Y como decía Kevin, las secuelas que deja el virus respiratorio sincicial, después las vemos los kinesiólogos en la sala IRA, ¿cierto? Que es la sala respiratoria que utilizan los niños hasta los 15 años, porque deja secuelas a nivel pulmonar que lamentablemente los vuelve vulnerables en los años siguientes a otras enfermedades respiratorias. Uh-huh. Así que generalmente después los tenemos que ver en la sala IRA. Así que, ¿cómo podemos también cuidar a los niños que ya tienen alguna patología respiratoria, como asma, uh-huh, como fibrosis quística o cosas así en este invierno? La verdad es que, bueno, dentro de todo lo que conlleva el invierno, el primer paso para cuidarse es vacunarse, porque finalmente la vacuna es inyectarse el virus, pero inactivo, de modo que tu cuerpo genere anticuerpos. Perfecto. Entonces, cuando te contagias con el virus, ya tienes anticuerpos necesarios para enfrentar el virus. Ya está preparado, el cuerpo lo está esperando, así como, ven acá. Entonces, si no hay vacuna, claramente esa barrera no existe, por lo tanto, el cuerpo tiene que reaccionar frente al virus dentro de sí, en vivo, y ahí es donde surge la fiebre, los síntomas respiratorios y toda la secuela de cascadas que vienen después, ya donde, como tú bien decías, tienen que finalmente asistir a sala respiratoria, porque los niños tienen problemas para eliminar las secreciones, por las flemas. Cuesta botar las flemas, porque a un niño no es fácil explicarle, ya, tose fuerte y bota la flema. Tuese. No, es difícil, es difícil. Bota el pollito. Claro, entonces, ¿cómo estimulas la tos? ¿Cómo ayudas a sacar las flemas? A través de la kinesiología respiratoria. Exacto. Y ahí tenemos un gran equipo a nivel comunal, porque es importante también entender que los 13 FAM de la comuna cuentan con salas respiratorias. Sí.
para atender estas situaciones en las cuales se agravan los cuadros respiratorios o que requieren de oxígeno, ayuda para botar las secreciones, tratamientos, etcétera. Lo importante es que durante la campaña de invierno se promueve el uso de las salas respiratorias, por lo tanto empiezan a funcionar en extensiones, ¿ya? Exacto. Facilitando un poco la atención, porque entendamos que es difícil de por sí ya atender en el CEFAM, porque hay mucha gente. Entonces, Como aumenta la demanda, lo que se hace es, en base al aumento de demanda, aumentar las horas para que los profesionales puedan dar abasto. ¿Ya? Exactamente. Esto ocurre en los 3 centros de la comuna, así que también es importante tenerlo en consideración. así que tampoco se asuste si le dan hora para las 7 de la tarde con el kinesiólogo o con la kinesióloga, es real, Es ¿ya? real. Porque en invierno trabajan en extensión para cubrir así todas las necesidades de la comuna, tanto salaíra como saladera, ya para los adultos. Sí, y muy importante también es que, en base a lo mismo, cuadros que se agravan, porque esto partimos hablando de los niños, ¿cierto? Con la vacuna Nirsevimab, Claro. con los virus respiratorios que afectan a los niños, pero los adultos también se ven bastante complicados con el tema respiratorio, porque tenemos mucha población adulta que es crónica respiratoria, ya sea asmático, ya sea EPOC, entonces son un poquito más vulnerables y también necesitan ayuda de los kinesiólogos para ayudar a botar secreciones, saturar mejor, apoyarlos con Exacto. oxígeno si es necesario. Y en ese contexto, además de la extensión en los CEFAM, se genera una extensión extra que es en el SAPU. Los días fines de semana y festivos, cuando no funciona el CEFAM, la sala respiratoria, por decirlo así, se traslada al SAPU y funciona como atención respiratoria de kinesiología. Súper, ¿Ya? entonces estamos ahí cubriendo estas emergencias respiratorias y tratamientos respiratorios tanto en la semana como los fines de semana y festivos. Exacto. ¿Y esta campaña de invierno hasta cuándo dura? Esta campaña de invierno comienza el 5 de mayo específicamente. Perfecto. Y dura hasta el 31 de julio. Hasta el ¿Ya? 31 de julio, a menos que se extienda debido a cómo se Exacto. comportan los Claro, bicharracos un ahora en el comienzo. invierno. Porque claro, también es muy difícil predecir cuándo va a ser el pic de virus respiratorios, entonces O sea, eso hay también una nos fecha tiene un poco... estimada, pero siempre se mueve, o se adelanta O se atrasa un poquitito. Claro. Bueno, pero la idea es que no lleguen a la Que sala. no lleguen a la sala. Ese es el punto. ¿Y cómo no llegan a la sala? Vacunándose. Vacunándose. El uso de mascarillas, ojo, recuerden que los centros de salud ahora estamos usando nuevamente las mascarillas y en cualquier lugar donde haya aglomeración de personas, porque los virus respiratorios se suelen transmitir por estas gotitas de saliva que uno bota cuando conversa y que a veces quedan en las superficies, que pegan la cara del otro cuando están conversando, gotitas de... La enfermera se sabe el nombre. Saliva. No, pero el fru, tiene un nombre, las gotitas del fru. Tenía un nombre técnico, No, esa no, lluvia, no es esas nombre gotitas. técnico. No. Las Contacto gotitas. aéreo, pero en La realidad voy a no buscar. tiene... ¿Qué se llama Sí. gotita? Gotitas. Es un tipo de Sí, contagio por gotitas. por gotitas. Pero El más punto- que nada por contacto, o sea, por el contacto con alguna secreción. Exacto. Entonces, otra cosa muy, muy importante, que yo creo que es la primera, es el lavado de manos frecuente. Maravilloso. Tenía ¿Ya? que salir con el lavado de Por manos. supuesto, enfermera. Y es súper importante. Recuerden que para la campaña, y más que nada para el momento histórico que vivimos con el COVID, el lavado de manos se convirtió en una herramienta fundamental para la prevención y para el manejo incluso domiciliario. Personas que podían vivir dentro de la misma casa, pero gracias a que usaron mascarillas, a que se lavaban constantemente las manos y limpiaban superficies, no se contagiaban de inmediato o podían mantener el control de la patología. Así que el lavado de las manos no. Ahora, el uso de alcohol gel no reemplaza el lavado de manos. ¿Ya? También De eso es hecho, importante. El uso de alcohol gel debiera ser máximo 3 veces entre cada lavado de manos. Exactamente. Entonces me puede servir de que, claro, tomé la micro, pagué el pasaje, me afirmé el fierro de la micro, me eché alcohol Claro. gel, después cuando volví a la casa hice lo mismo en la micro y llegando a la casa me las Lavo lavo. las manos. Sí. Sí. Es que también ocurre un fenómeno que después del COVID nos queda un poco instaurado como método de educación en salud, y es que la prevención parte por uno mismo. Sí. Entonces, el lavado de manos tiene que ser frecuente varias veces durante el día. Si tengo contacto con alguna superficie común, debo lavarme las manos, debo utilizar mascarilla, debo evitar lugares aglomerados si es posible. Y eso principalmente, de hecho la mascarilla, muy importante, que llegó con el COVID, Claro. probablemente de aquí en más llegó para instalarse en los Sí. inviernos, porque tiene Idealmente. mucho sentido ocuparla. Sí. Entonces, como disminuye el tipo de contagio, disminuye el riesgo de contagio, la mascarilla ya pasa a ser un aliado de aquí en adelante en los inviernos, para que lo tengamos en consideración, porque ¿qué ocurre? Llegan las noticias y dicen, desde el lunes vamos a tener que empezar a usar mascarilla. Y toda la gente se alarma, porque claramente tenemos las secuelas de una pandemia que De una vivimos hace pandemia. poco.
Pero tiene que servir más allá que eso como educación, como conocimiento adquirido. La vacuna me protege, sí. La mascarilla me protege también. El lavado de manos es importantísimo para proteger. Súper importante. Entonces partamos por eso. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Y ahora hay un punto importante que quería mencionar porque comenzamos hablando un poco de la vacuna infantil, ¿cierto? De los virus infantiles, de las condiciones patológicas respiratorias en la infancia. Pero también existen vacunas en la adultez. Sí. De hecho, ahora la campaña que son, entre comillas, 2 en 1, que es la COVID e influenza, no sé, en el fondo sensibilizar un poco a la población que no bajemos la guardia porque el virus COVID sigue circulando. Probablemente en este momento hay pocos casos, pero existen. Y ya sabemos con la experiencia de la pandemia que esto se puede replicar de un rato para otro. Y el problema del COVID es que no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad sistémica. Claro. Ataca a todo el cuerpo. Entonces los síntomas no solo van a ser respiratorios, hay síntomas digestivos. Las personas que tienen alguna enfermedad autoinmune empeora. Por ejemplo, las personas que tienen artritis o incluso diabetes, fibromialgia, los síntomas se ven aún más empeorados. Por lo tanto, es importantísimo, como dice Daisy, no bajar la guardia, ¿ya? Porque de hecho hoy día nos llamó un paciente a avisarnos que no podía asistir porque al parecer lo habían diagnosticado con COVID. Vale, embarrar al pobre. Sí. Entonces, y además que genera un estado físico bastante complejo. Sí. Y en cuanto a coberturas de vacunación por COVID, ha bajado bastante. O sea, las personas se acercan quizás a la vacunación de influenza, se le ofrece la vacuna del COVID, porque hay que destacar que no es una vacuna obligatoria como la vacuna influenza. Se le ofrece la vacuna del COVID y la gran mayoría la rechaza. Entonces, ojo ahí, si lo pasó mal con el COVID, yo no le recomendaría que no se vacunara, porque los virus mutan. No es el mismo virus de hace 2, 3, 4 años atrás. Ya, el virus ha ido mutando. De hecho, en la misma época del COVID, ¿cuántas mutaciones no tuvo el mismo virus? Y las vacunas se tuvieron que estar actualizando. Por lo tanto, el virus que está ahora, el COVID que ahora nos está afectando, es un COVID que ya conoce las vacunas anteriores. Por lo tanto, las vacunas anteriores lo van a quizá protegerse en la misma cepa, pero si no lo es, les va a afectar igual. De hecho, la vacuna que tenemos ahora, Moderna, es una cepa nueva. Exactamente. Las personas que nos han dicho, sí, tienen razón en que nos han dicho, sí, es que yo me tuve que poner 5 vacunas, 6 vacunas de COVID, entonces debo estar más que protegida, pero no es una cepa nueva. Es una cepa nueva. Y además, como lo estamos viendo ahora, la vacuna COVID llegó para quedarse también. Exactamente. Entonces van a ser paralelas la vacuna influenza y la vacuna del COVID. ¿Ya? ¿Y quiénes son las poblaciones de riesgo? ¿A quiénes estamos llamando? Ahora, si usted quiere acercarse al vacunatorio, pregunte, pero obviamente hay grupos de riesgo que tenemos que proteger sí o sí, pero no funciona si usted no se acerca al CEFAM. Ya, nosotros tenemos toda la disponibilidad de atenderlo y son nuestro grupo prioritario. Si tuviésemos 10 vacunas solamente, créanme que usted está en el grupo de los prioritarios. De los prioritarios. Pero si usted no asiste, pierdo esas 10 vacunas. ¿Quiénes son? Exacto. Niños desde los 6 meses hasta quinto básico, que más o menos son 10 años. Ya. Los crónicos desde esa edad, personas mayores de 60 años, todos las personas que prestan servicios, por ejemplo, los recolectores de basura, las personas que trabajan en la municipalidad, carabineros, bomberos, profesores que están más en contacto con más gente. También los trabajadores de avícolas. Trabajadores de avícolas. Y se agregaron ahora los agricultores, ¿o no? Sí. Sí. Así es que invitarlos a todos ellos que se acerquen porque no, como les contaba al principio, no hemos tenido buenas coberturas. Entonces, si las personas toman la determinación de no querer su vacuna, pueden acercarse también a los centros y firmar el rechazo a la vacuna, porque como decía Soledad, las vacunas están destinadas a una población prioritaria. Entonces, si usted va y firma el rechazo, que no es la idea, no es que lo esté recomendando, porque la idea es que las personas estén inmunizadas. Claro. Si usted no va a querer su vacuna, por favor acérquese y firme el rechazo, porque se pueden hacer modificaciones y además se podría esa vacuna dar para otra persona. Reasignar a otra persona. Exactamente. Claro. Lo que pasa es que andamos bajo con la vacunación, la verdad, cuesta vacunarse. Cuesta, que mucha gente, yo converso con muchos pacientes cuando estoy atendiendo y es como, ¿se quiere poner la vacuna? Es por el pinchazo. Pero es que el pinchazo, es que me puedo sentir mal.
Mire, la verdad es que a veces es inevitable sentirse mal después de la vacuna. Hay personas que son más sensibles que otras. Y Pero 2-3 días. Peor es la influenza. Sí. Exacto, porque la influenza es un dolor corporal terrible. Horrible. Pero si Cuando el otro dicen día- duele hasta el pelo, es Es real. real. Es No, real. y el dolor como de vidrio en los ojos es Sí, terrible, pero la si fiebre. Hay gente que se baña y le duele el agua caer sobre la Sí, piel, de a hecho. ese nivel. Sí. Por eso es mejor sentir síntomas con la vacuna 2-3 días que sentir la influenza como tal, que son 7 días pesados. sí, pesados. sí. De hecho, hay un flujograma que está en redes sociales que dice, ¿le duele el cuerpo como si lo hubiese atropellado un tren? Sí. ¿Sí o no? Si la respuesta es sí. ¿Lo atropelló un tren? La No. respuesta es no, Tiene es influenza. Es dolorosa. De hecho, ¿Ya? Así este año se espera que la gran ola de virus sea por influenza, influenza tipo A. Sí. Que de hecho actualmente no ha marcado grandes indicadores. De hecho, a la fecha tenemos muchos virus, rinovirus dando vuelta, que es un virus más nasal. Es un resfrío más nasal, de dolor de cabeza, dolor de garganta. Todavía no nos acercamos al pic de influenza, pero se van a empezar a acercar las lluvias. Y una vez que llegan las lluvias, empiezan los fríos, y en el frío los humedad. virus duran un poquito más. Sí. Los virus se hacen resistentes con el frío. Entonces, Lampa, por ejemplo, que es una comuna tan helada, claramente tiene una gran exposición a los virus respiratorios porque viven en su hábitat, están Y en su además salsa. estamos rodeados de cerros, por lo tanto la ventilación Es mínima. es menor. Es menor. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado y tener ojo que el lugar donde estamos viviendo claramente es un hábitat muy agradable para los virus y estamos ahí pues, disponibles para que el virus nos ataque. Entonces, si nos inmunizamos a tiempo, logramos disminuir los riesgos que conlleva esto. En el fondo cortamos la circulación del virus. Ese es el Exactamente, objetivo ese es de el la objetivo. vacunación, porque yo con la vacunación no puedo prometer que no te vaya a dar influenza, por ejemplo, Kevin. Ujú. Entonces a mí el año pasado me dio influenza estando vacunada. Exacto. Pero los síntomas son mucho menores y también evito que siga circulando, que se corte en el fondo la circulación del virus. Sí, de hecho, dentro de las estadísticas de la comuna tenemos una gran población infantil que no se ha Que no se ha vacunado. vacunado. Está bien, el consultorio va a los colegios a vacunar, son muchos los colegios, muchos los niños. Pero los tenganlo en niños que no están consideración. escolarizados tienen que acercarse al centro de salud. Sí. Y consultar si es que no se han vacunado o preguntar en el colegio cuándo es la fecha de vacunación, porque es importante que los niños se vacunen porque los niños son los principales vectores de los virus, porque están 40 niños sentados en la misma sala, es cosa de que uno se ponga a toser y ya los 3 que están al lado van a agarrar el virus porque le van a saltar la saliva en la cabeza, en la cara, donde sea. Finalmente, ese niño se va a la casa, llega a la casa, toma once con los papás, un estornudo por aquí, uno por allá y seguimos contagiando. Además que las mamás tienen la mala costumbre de limpiarle la nariz a los niños con la ropa propia, con la manga, con el borde. clásico. Entonces, no, sí, el contagio es seguro. ¿Ahí no se Contagio podía? seguro. Ahí no era con la... No. Además que los niños son tan solidarios, entonces Sí, bajan la manzana, te se la dan. dan al compañero. O y con la cara llena de moco te saludan, de besos en la Además, cara. sí. Entonces el bicho va a circular sí o sí. Entonces que los síntomas sean los menores posibles. Ujú. ¿Ya? Entonces, además, si en mi familia tengo adultos mayores o soy cuidador de adultos mayores o de alguna persona en situación de discapacidad, también debo vacunarme. Los Sí. cuidadores deben ir a vacunarse. Tanto el paciente es vacunado muchas veces por el programa de dependencia, pero el cuidador también debe acercarse. Si, por ejemplo, todavía no ha ido el equipo a vacunarlo, puede acercarse a vacunarse, ¿ya? Porque es súper importante que debo mantener protegido el ambiente. Esa persona no puede por su cuenta ir a una urgencia, ir al consultorio, ir a lavarse las manos, ir a ponerse la mascarilla. Por lo tanto, es el cuidador, es el que tiene que tomar esas medidas por él. Lo mismo que los familiares de los pequeños prematuros e inmunocomprometidos. Ujú. Ellos en el fondo tienen que hacer se llama estrategia Estrategia capullo, capullo. justamente por eso, porque en el fondo es mantener el ambiente bloqueado para que no ingrese el virus a la casa. Así que tenemos muchas personas, ya llevamos un grupo importante de personas. Son ¿quiénes quedan fuera de la vacuna realmente? Quedarían, entre comillas, la población sana. Sana y joven. Sana y joven. Porque Como pueden ser... nosotros no, porque somos Somos personal funcionarios de la salud, así que sí. estamos todos vacunados. Sí, no. Todos vacunados. Todos vacunados. Ya, la población, como les decía, este año se agregaron las personas que trabajan en el campo, los agricultores, así que ellos están expuestos a harto frío. Sí. Entonces es importante también que se acerquen, que vayan a vacunarse, aprovechen el viaje, se vacuna al tiro para el COVID. Si quiere, vaya el viernes, ¿ya? Porque si usted sabe que es enfermo cuando lo vacunan, vaya el viernes y así el fin de semana descansa. Y toma harta agüita en la casa.
Hay personas que no presentan síntomas, vaya cualquier día de la semana. Los vacunatorios están funcionando desde que amanece hasta que oscurece prácticamente, ¿ya? Eso, tenemos varios puntos de vacunación en la comuna y de hecho en algunas actividades que realiza la municipalidad también nos hemos estado sumando. Así es que como por acceso nadie podría decir que no puede llegar al punto de vacunación. Y en los vacunatorios, que son los 3 centros de salud, CESFAM Bauzá, Juan Pablo II y CESFAM Batuco, se está atendiendo de 9 a 20 horas de lunes a jueves. O sea, casi 12 horas continuas de atención. Exacto, el día viernes hasta las 19 horas y sábado de 9 a 13 horas. O sea, también están vacunando los sábados. También se está vacunando los sábados. Le cuesta faltar al trabajo, está complicado en la semana, listo. Vamos el sábado, organicémonos, vamos por último como familia, nos vacunamos todos juntos. Exacto. Vamos a tener un punto de vacunación la próxima semana en Lo Echevers. ¿Ya? Para las personas que puedan tener acceso ahí, además por el tema del taco que hay de vuelta, pueden estacionarse un poquitito y ahí va a estar la clínica móvil. Con un punto de vacunación. Con un punto de vacunación. Buenísimo. O sea, que si vengo en el taco, ya aburrido del taco, me puedo brillar un ratito. De vacunar y llegar a la casa, ya aburrido, pero vacunado. La próxima semana va a estar en jornada PM. Sí, todavía no vamos a estar tan tarde. Ya es para ver cómo reacciona la población. Pero me cómo parece va a estar la demanda. Muy buena idea. Y ahí vamos a estar instaladísimos. Finalmente lo importante es que la vacuna se está acercando a la gente. O sea, que la gente no puede decir no vi dónde estaban vacunando porque todos van a ver dónde está. Por acceso Pónganselo. Y si tiene dudas, si no tiene una patología crónica, no es niño, no es adulto mayor, no tiene una enfermedad catastrófica, pregunte de todos modos si es que puede ingresar por algún grupo de riesgo, porque también puede ocurrir. Las personas con sobrepeso y obesidad también pertenecen al grupo de riesgo. Ojo, que de repente uno dice, no, pero si yo soy joven y sano, pero tengo obesidad o tengo sobrepeso. Y el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Las personas con sobrepeso y obesidad, cuando se enferman, sus enfermedades duelen y molestan más que una persona que no tiene sobrepeso y obesidad porque está menos inflamada. Y la persona obesa está más inflamada, ¿ya? Así que cualquier enfermedad inflamatoria, como lo es, por ejemplo, una enfermedad respiratoria en la que se inflama el pulmón, donde hay aumento de temperatura, va a afectarle más. Por lo tanto, también son grupo de riesgo. Así que, si vaya a preguntar, oiga, mire, peso tanto, ¿califico para las vacunas? Y la van a vacunar. Ahí hacemos la evaluación. Exacto, le van a evaluar ahí, la van a pesar, medir y van a calcular. Pregunte nomás, acérquese a preguntar sin miedo, las chiquillas en la vacunación van a estar ahí. Exacto. La vacuna, pero finalmente va a ser lo mejor. Que me digan que sí. Que me digan que lo peor, sí, vacúnese. Oye, y la vacuna. Es un pinchacito, la gente, ¿por qué le tiene miedo a un pinchacito tan pequeño? Hay gente que tiene fobia igual. Fobia. Pero mira, lo he escuchado. Siempre hay que tomar este ejemplo. Por evitar un pinchazo muy pequeño, que significa vacunarse, te puedes ganar un montón de pinchazos en el hospital. Sí, es verdad. Salís como colador. Sí, finalmente salís como colador. Con intubación incluida. Además. No, sí, pesado. Sí, tomando medicamentos, entonces hay con todas las manitos pinchadas, vía central. No, mal. Todo mal. Así que no le tenga miedo al pinchacito, que nos demoramos 2 segundos en vacunar. Y sin contar que en el hospital uno ingresa por una cosa y adentro se pega otras 2 más, entonces mala idea. Y la chiquilla tiene la mano suavecita, así que vale la pena la experiencia. Una gran experiencia. De hecho, a la hora de colación están todo el rato practicando con una naranja. No, si tienen la mano suavecita. Así que eso. Oye, pero aparte de las enfermedades respiratorias, ¿existe otra enfermedad que se puede prevenir con vacunas? Usted, enfermera Daisy, lo tiene súper claro. ¿Cuál de todas? Ah, me encanta. ¿Qué es la del VPH? Tengo un arsenal. Un arsenal. ¿Qué es la del VPH? Que es otra vacuna que reciben los niños para que diferencien. Sí, los van a vacunar por influenza y también después los van a ir a vacunar por el VPH. Sí, ya son vacunas distintas. ¿Ya? Para que estén atentos. Sí. Que de repente, no, si ya fueron al colegio a vacunarlo. Sí, pero la del primer semestre es por la influenza, o también está la del sarampión, ¿cierto? Mira que el otro día estuve escuchando una noticia en Estados Unidos que hay un brote gigante de sarampión, donde un papá lamentablemente pierde a su niña de 8 años por sarampión, porque ellos eran antivacunas, y él dice abiertamente que si tuviese que otro hijo, nuevamente no lo vacunaría por sus creencias. Entonces, lamentablemente hay muchos mitos en relación a la vacunación. Hay muchos mitos
redes sociales se ha llenado de comentarios de personas incluso de aquí de Chile que tienen un pensamiento distinto, tanto político como relacionado en salud, y lamentablemente desinforman a la gente, ¿ya? Las vacunas no contienen metales pesados, No. ¿ya? No tienen un chip, ¿ya? Ojalá tuvieran chip, porque ahí no tendrían que andarle rastreando el teléfono a los pololos. Así que no tienen chip, si no las enfermeras andarían persiguiendo a todo el mundo. Estamos trabajando para eso. Así que no tienen chip, no somos perros, ¿ya? Así que no tienen chip todavía. No tienen metales pesados, no se va a quedar pegado en el refri, Tampoco. ¿ya? Ni se le van a pegar las cucharas, no va a sonar en los aeropuertos. El bichito que se inyecta ya viene a medio morir saltando, ya viene desactivado, se podría decir. O muerto. O muerto definitivamente, pero es su capa externa, son las células que tiene este bichito las que en nuestro cuerpo hacen que reaccione. Ujú. No es que yo me enferme realmente, es mi cuerpo reaccionando a la estructura. Es como que en el cuerpo me colocaran el disfraz del bicho, pero no el bicho completo. Es como la foto de Se Busca. Exactamente. Eso es la vacunación. Ya es un mapeo, es un rastreo, son rastros del bicho, pero no es el bicho realmente. Así que no es que me voy a enfermar igual que si me enfermara con el bicho real. No, es una simulación en mi cuerpo, ¿ya? ¿Qué otros mitos hay de las vacunas? Que provocan TEA. Que provocan autismo. Por favor. Ojalá fuera esa la causa y dejaríamos de vacunarlo. Pero en Estados Unidos, que hay gente de grupos antivacunas, no tienen menos niños con TEA. Así que no. La vacuna y el TEA o el trastorno del espectro autismo no está relacionado con las vacunas, ¿ya? Eso una vez lo inventó un caballero que hizo un paper al respecto de un caso y que lo inventó él más encima. Entonces, no, él después tuvo que desmentirlo, pero el mito quedó. Exacto. Ya, el mito quedó. ¿Qué más? ¿Qué otro mito hay de las vacunas? Para que lo digamos así al tiro. Es que los más frecuentes son la instauración del chip, Sí. Claro. cuando el celular nos acusa de todo. Pero De no hecho, lo necesitamos. No necesitamos el chip, sí, con el celular sabemos en tiempo real dónde están las personas. Si el gobierno quiere saber dónde estamos, cosa que googlee nuestro teléfono. No, y de hecho eso de la manipulación a través de un chip, en realidad el celular te tira todo el rato algoritmos que ya tienes repetidos, entonces finalmente estás leyendo lo que Sí. quieren que leas. Lo que exacto. Así que finalmente no te van a trabajar la mente. Las de una vacunas son seguras. Sí, hay un grupo de personas que tienen alergias a algunas Un vacunas. componente de la vacuna. Porque hay unos componentes que son proteína del huevo. Sí. Y hay personas que es alérgica a la proteína del huevo, pero son casos súper extremos. Y generalmente estas personas van con su certificado médico y existen vacunas para esas personas. Exacto. Sin esa proteína. Así que no se va a salvar de la vacuna. No, acá estamos todos. Ahora, algo muy importante a podemos mencionar salir con eso. es que, bueno, me puse la vacuna, me dieron síntomas respiratorios igual. Hay que saber identificar los síntomas respiratorios, ¿ya? Porque tenemos síntomas respiratorios en la infancia y en la adultez que por lo general son bastante parecidos, pero hay algunos que son de gravedad en los cuales ya tengo que asistir de inmediato al servicio de urgencia, ya sea SAPU, hospital, lo más cercano posible. En este caso acá en Lampa tenemos el SAPU. En caso de presentar síntomas graves respiratorios, deben acercarse ahí. Los síntomas graves son, primero, una fiebre elevada que no cese, que no baje, ya es un signo o es una urgencia. Debo ir al servicio de urgencia. Cuando estoy respirando muy agitado, si respiro más de 30 respiraciones por minuto y con una mecánica distinta, ya no es una respiración normal, sino que estoy ya más acelerado, puedo estar... Claro. Ya estoy metiendo aire a toda... Estoy diciendo, usando músculos que no ocupo siempre. claro. Me cansa hasta el cuello de respirar. Quiere decir que estoy metiendo oxígeno como sea porque estoy teniendo una dificultad para meter oxígeno y es una urgencia vital, por lo tanto debo ir al SAPU. Hundimiento de costillas en los más pequeños. De igual forma, el hundimiento de costillas en los más pequeños. No es lo mismo porque, claro, cuando un bebé llora, hunde las costillas. Y se entiende porque está haciendo fuerza. Mucha fuerza. Pero distinto es cuando el niño no está llorando y está en reposo y está respirando distinto, hundiendo las costillas. Exacto. Ahí claramente Y un más que signo lo que se inmediato. hunda la costilla es entre costilla y costilla. Ahí El se mete, huequito. se le hace un hoyito. Exacto. ¿Ya? No es que todas las costillitas se hundan y se expandan, no. Uno les levanta la polerita y ve que entre costilla y costilla se hunde. Sí. Costilla y costilla se hunde. De hecho, se nota cuando es distinto. Yo siempre hago énfasis a lo mismo. Uno entiende cuáles son las normalidades. Cuando ves a tu hijo, cuando lo estás Uno conoce a mudando, su cambiando, hijo. no lo conoce. Sí. Entonces, cuando ves que está respirando más rápido de lo normal y no está llorando y no está agitado por alguna situación, uno Asusta. entiende que debe asustarse y servicio de urgencia es la solución en ese caso.
Otro síntoma que ocurre, que ya es un poco mucho más severo, es cuando existe la coloración azul en la punta de los dedos, en la boca, a veces en la punta de los deditos de los pies también. Sí. Lo importante o lo peligroso de eso es que ese signo quiere decir que hay una deficiencia de oxígeno importante en el cuerpo. Sí. Y el oxígeno es vital. El oxígeno está en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos coloración azul, debo sacar al niño o al adulto de inmediato al auto y llevármelo al servicio de urgencia lo más pronto posible, porque probablemente necesite apoyo de oxígeno. Exacto. ¿Ya? Ese es uno de los síntomas más críticos. No es un azul pitufo, ya es una coloración, puede ser entre azul y morado, para que estemos atentos a eso, como, es que no se ha puesto tan azul todavía. No, de inmediato. El color cambia, vaya. Boca, alrededor de la boca, la lengua, incluso a veces los labios por dentro, Sí. punta de los dedos, de las manos y de los pies. Síntomas de cianosis se llama eso, Sí. ¿ya? Entonces, son los principales síntomas. Además de eso, las sibilancias. La sibilancia es cuando te silba el pecho, que a mucha gente le ha pasado alguna vez en su vida, pero que esto suele ocurrir mucho con los menores, con los niños y con los adultos mayores, porque su vía aérea se tiende a estrechar. Entonces, el aire que está ingresando Funciona igual que una zampoña. silba hacia adentro. Sí. Y cuesta. Signo claramente de dificultad respiratoria, que también nos hace pensar e ir inmediatamente al sapo. Es importante entender estos síntomas porque en realidad cuando uno llega a tiempo tiene mejor expectativa en todo. Sí. Primero, la vacuna nos ayuda a que estos síntomas no sean tan graves y tan drásticos, pero por otra parte, una vez que ya los tengo, ya sea me vacuné o no, pero tengo los síntomas respiratorios severos, debo asistir al servicio de urgencia. Debe ser así. Hay gente que incluso piensa, no, voy a ir a tal y tal lugar que puede ser mejor. En realidad uno siempre tiene que ir a lo más cercano. Le voy a dar una agüita. Eso es lo clave, ir a lo más cercano porque el tiempo es oro. En salud el tiempo es oro. Y sobre todo con una dificultad respiratoria. Nuestro cerebro con 4 minutos sin oxígeno empieza a presentar secuelas, así que hay que mucho en ese de aspecto. urgencia. Y en los crónicos respiratorios, también otra población bastante importante, ya sea asmático, ya sea EPOC, fibrosis pulmonar, fibrosis quística, cualquiera sea la patología respiratoria que tenga esta persona, es importante que mantenga controles al día en las salas respiratorias. Así que un tirón de oreja para los que pierden los controles. De inmediato, al ser crónico, quiere decir que esa enfermedad no se va a quitar. Por lo tanto, hay que vivir con ella de la mejor forma posible, y eso es a través de controles periódicos, evaluando la función, cómo está. Y algunos dicen, no, si estoy bien, ¿para qué voy a ir? Claro. Pero Y van en último momento. Exacto, Sí. es importante porque hay pruebas que se les están haciendo cada cierto tiempo para ver cómo va evolucionando su pulmón. Tal vez usted se siente bien, pero su pulmón está compensando, o su pulmón ahí está tratando de mantenerlo bien, pero no está tan bien. Claro. Entonces, gracias a estas pruebas se pueden hacer ajustes de medicamentos, se pueden hacer derivaciones al hospital si es necesario. Entonces, no debe perder sus controles. Exacto. Y en el invierno suele ocurrir que también, y un dato muy importante de la comuna, porque somos una comuna bastante particular, tendemos a usar las chimeneas, po. Comienza el boca, humo, chimenea, la ¿cierto? cocina de leña, los braseros. Y el humo en la comuna se tiende a encerrar porque estamos Rodeados llenos de de cerros. cerros. Entonces el humo tiende a estar acá en la superficie, estamos todos respirándolo durante el día, pero una persona crónica respiratoria que ya tiene su vía aérea inflamada, con el micropartículas del humo se inflama el doble. más. Entonces las desencadena crisis respiratorias constantes cada cierto tiempo y finalmente te van debilitando. Exactamente. Ese es un punto clave. Existe una debilitación del cuerpo completo por un resfrío, y más aún cuando requieres días de cama. Porque un día en cama significa un gran retroceso en tu vida diaria. Claro. Realmente pierdes mucha masa muscular, pierdes mucha energía, vitalidad. Te deprimes. Entonces todos esos factores te llevan a que tengas una adultez más frágil, porque si eres adulto mayor y recaes con todas estas cosas, claramente te va a costar mucho más seguir después de esto. Exacto. Ese es un factor importante porque las personas siempre creen que porque son más jóvenes no les va a pasar nada, pero a la larga el cuerpo, al estar en contacto con los virus, especialmente la parte respiratoria, se va desgastando. Exacto, es un y daño eso acumulativo. hace que no llegues tan bien parado cuando ya eres adulto, ni siquiera adulto mayor. Exacto. Los fumadores también. Ojo ahí con los fumadores. Harto Si fumadores, ya, es un si ya gran le han tema. patinado harto humo, ¿para qué? ¿Para qué le vas a echar Sí. más? Oye, pero pasa mucho que me dicen, ya, yo soy crónico, cambié, gracias a los programas que tiene el gobierno, cambié mi estufa, la de leña, por un aire acondicionado. Pero mi vecino tira humo. ¿Qué hago? Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cubrir las rendijas.
de las puertas y las ventanas para que el humo no ingrese a su domicilio, sobre todo en las horas en que sabemos que el vecino prende la chimenea o prende la estufa a leña, ya, tapar rendijas, ya, y cuando no están prendiendo, ventilar la porque el aire que puede haber entrado contaminado, cuando ya no están prendiendo cosas en la mañana, ventilemos para que entre aire limpio, ¿ya? Claro. Pero como les digo, cubrir rendijas es súper importante para que también el humo no ingrese a nuestros domicilios, ¿ya? Claro. ¿Qué más? Otro punto muy importante y con respecto a los fumadores, que no los vamos a dejar tranquilos. Muy bien. No, lo que ocurre con Guácala. los fumadores es algo bastante complejo porque el fumador puede estar fumando en el exterior de la casa, pero al ingresar viene con todas las partículas de nicotina en el cuerpo. En el cuerpo Sí, y en la ropa. En las manos y en la boca. En el pelo. ¿Qué ocurre si tengo un bebé que es asmático y salgo a fumar, termino de fumar, vuelvo, lo tomo en brazos, lo regaloneo, besitos para acá, para allá, finalmente el niño está fumando? Sí, Está está respirando las porque partículas. Existe el fumador activo y el fumador pasivo. El fumador activo es la persona que fuma y el pasivo es su entorno. Si yo fumo en este lugar de la radio, todos ustedes van a estar fumando conmigo aunque no fumen, porque el humo está ahí y la nicotina se siente. De hecho, se siente el olor a cigarro. Exacto. Y queda impregnada en la ropa y en las manos. Nuevamente el lavado de manos sale al juego. Importantísimo. Importante. Si El usted lavado fuma, de dientes. lávese las manos, los dientes. Número 1, y lavado de cámbiese la manos. Sí, lavado de manos para todo. Mejor ni fume. ¿Para qué? De hecho, la idea es no Idealmente fumar. no fume. Es un gasto económico grande el fumar, hartos problemas de salud, pero si bien hay que entender que es difícil dejar de fumar. Sí. Y ahí es donde cae la importancia de apoyarse en redes importantes, como Y el CEFAM. Los centros de salud tienen contención para que si usted quiere dejar de fumar y lo quiere hacer dentro de los próximos 6 meses, acérquese al centro de salud. Las salas aéreas también lo pueden ayudar en ese proceso. Exacto. Existe una enfermedad que se llama EPOC, que ocurre por los fumadores, principalmente a los fumadores les da esta enfermedad, y que dificulta un poco el consumo de oxígeno en el cuerpo. Ajá. Entonces manejan oxígeno un poquito más bajo y eso a la vez es un poquito, te hace un poco más lábil, ¿cierto? Porque como hablábamos delante, todas las células de nuestro cuerpo funcionan con oxígeno. Con oxígeno. Entonces cuando tenemos menos oxígeno, claramente se empieza a sentir en algunas que otras Claro. estructuras. Y lamentablemente si quiero una vida activa, mi vejez, jugar con mis nietos, ir a los paseos del adulto mayor, pero voy a tener que andar cargando con el tubo de oxígeno porque no dejé de fumar a tiempo. Entonces vamos proyectando un poco qué quiero de mi vida en unos años más adelante, y el momento es ahora. Sí. Siempre el momento Sí. es ahora. Ahora, como decía delante, es muy importante el apoyarse, buscar Sí. redes de apoyo. Porque el cigarro, que claro, es un hábito, es un vicio quizá, pero lo complicado es que esconde muchas cosas. Claro. Hay mucha gente que fuma por ansiedad, hay Por mucha otros gente que motivos. fuma por otros motivos. Ujú. Sí. De hecho, la mayoría de los fumadores comenzó porque en algún momento estaba muy nervioso, muy estresado, con mucha angustia y quiso Y fumar. se fue a fumar el pucho y de ahí no paró Y más. de ahí no paró. Sí. Entonces hay mucho fumador de cigarro que hay un tema de salud mental Claro. detrás. La salud mental es una pandemia también. Entonces No podemos quizás a través de ese Enmascarada, que es lo manejo peor. dejar de fumar. Así que consulte. Si es un problema, así que por lo tanto consúltelo. Oye, Todos sus problemas se pueden ver solucionados en los centros de salud. Exacto. Me encanta. Para eso estamos. Me encanta que ayudamos a tanta Estamos gente para en un ustedes. solo Sí. programa. Tan lindos Tan que lindos somos. que somos. Así que bueno, el llamado a vacunarse. A vacunarse. Eso voy a aprovechar la instancia Dale. para informar que tenemos también campaña de vacunación contra el sarampión, que está bien feito, como contaba Sole hace un rato, en Estados Unidos, y Estados Unidos como nuestro espejo en el fondo. Claro, lo que Lo nos que pasa en Estados Unidos nos Nos va a pasar podría a pasar a nosotros, nosotros. en el próximo semestre. Las personas que nacieron entre los años 71 y 81 tienen que acercarse a los centros de salud para bueno recibir saberlo. la vacuna del sarampión. Ya ahora son 2 dosis. Aproximadamente Antes- son como los de 45 años hacia arriba. Más o menos. Más o Sí. menos, sí. Sí, 71 y 81, sí. Tienen que acercarse, como les contaba, son 2 dosis. Antiguamente por campaña se realizaba una dosis, Una. pero el esquema completo son 2 dosis, que esta población específica no se sabe qué vacunación tuvo cuando eran niños. Entonces, por eso esta población específica deben recibir las 2 dosis. Perfecto. ¿Ya? A menos Entonces- que se hayan puesto en alguna campaña de vacunación de viajeros o que la hayan recibido por algún otro motivo, deben completar el esquema que es, repito, son 2 dosis. Súper, entonces aquí a todos los que nacieron entre el 71 y el 81, acérquense a los centros de salud a colocarse las dosis de el sarampión. Obviamente le van a poner una dosis y después le van a decir, venga en tantos días a ponerse la siguiente dosis. 30 días. En 30 después. días. Listo, así que
un día, pido 2 días de permiso, pero un día cada mes. Para la vacunación del sarampión, que como les digo, es importantísimo, porque los niños se vacunan para el sarampión, ¿a qué edad? Al año y a los 3 años. Al año y a los 3 años. Por lo tanto, si estoy en contacto con un bebé menor de 1 año y no me he vacunado contra el sarampión y llegase a tenerlo, puedo contagiar a un bebé, y eso es peligrosísimo, porque el sarampión es brígido, chiquillos, es brígido el sarampión. De hecho, por eso en Chile estábamos casi erradicándolo. Y por estos grupos antivacunas y cosas así es que el sarampión ha vuelto. La globalización también ha sido... Exacto, viajeros, etcétera. Hay un montón de cosas que pueden influir. Así que, por favor, acérquense. Además, la vacuna no solamente trae sarampión, también rubiola y paperas. Entonces vamos a estar mega protegidos de eso. 3 en 1, maravilloso. 3 en 1. Maravilloso. ¿Ves? Sí. Así que tenemos ahí todos los datos para que estemos protegidos para este invierno y para todos estos bicharracos relacionados a las enfermedades tanto respiratorias y otras. Oye, les agradezco entonces la visita aquí a la radio. Entonces nos estamos comunicando nuevamente el próximo miércoles en Salud en tu Barrio. Gracias, como les digo, por venir. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Y muchas gracias. Les deseamos entonces que tengan una muy linda semana y los vamos a estar esperando en los puntos de vacunación. Chao, Ahí chao. estaremos. Chao. Vacúnense. Vacúnense. Llegamos al término de esta edición de Salud en tu Barrio, aquí en Radio Lampa FM.